Hola fisionautas, soy Eloy de Afisium y hoy vamos a hablar de los trastornos temporomandibulares, que son causa bastante frecuente de dolor ocasional o dolor crónico, y incluimos en este grupo las mialgias, las artralgias, el bruxismo, que seguro que os suena muchísimo esta palabra del bruxismo, es la más famosa, y se ha asociado mucho este tipo de trastornos con la depresión, ansiedad o incluso el estrés. El trastorno temporomandibular destacamos, en este grupo destacamos el trastorno de la ATM, que ofrece bastante buenos resultados a nivel de fisioterapia y es con lo que nos vamos a centrar en la charla de hoy. La ATM proviene de las siglas de articulación temporomandibular. Es una articulación que une la mandíbula con el cráneo. Entonces, es una articulación que utilizamos muchísimo a la hora de comer, a la hora de hablar incluso. Por tanto, es bastante importante y su uso, como hemos comentado, es muy frecuente y por tanto debemos saber cómo diagnosticarla y cómo tratarla. Dentro de este grupo de trastorno de la ATM, incluimos multitud de patologías que tienen diferentes diagnósticos, diferentes abordajes. En los trastornos de la ATM englobamos tres grandes grupos. En primer lugar, los trastornos articulares inflamatorios, seguidamente los trastornos articulares no inflamatorios y por último los trastornos musculares. En primer lugar, en los trastornos articulares inflamatorios debemos englobar cualquier enfermedad reumática o artritis. Y ahí también se relacionan la espondilitis anquilosante, la gota, la sinovitis, la capsulitis e incluso la poliartritis, que afecten a una o ambas articulaciones temporomandibulares. En relación a los trastornos articulares no inflamatorios, en primer lugar englobamos las artrosis tanto primarias como secundarias y luego también englobamos los trastornos del disco, es decir, de la relación entre el cóndilo y el disco. Antes de seguir vamos a hacer un breve recordatorio anatómico de la articulación temporomandibular. En primer lugar tenemos las estructuras óseas, que son dos, el cóndilo y la eminencia temporal. En relación al cóndilo es una estructura convexa, mucho más larga que ancha, tenemos dos, acordaros, y que la parte posterior no se debe articular, es decir, la parte más posterior no se debe articular, y el eje longitudinal es hacia atrás y hacia medial, es decir, son como dos pequeñas Cs, ¿vale? Dos pequeñas comas, podríamos decir, ¿vale? Y que se dirigen hacia atrás y hacia como el centro del cráneo, el agujero magno, de hecho, ¿de acuerdo? Luego tenemos la eminencia temporal, que diferenciamos dos partes. La fosa glenoidea, que es cuando, podríamos decir, tenemos la boca cerrada y descansa, ¿no? el cóndilo con su disco respectivamente. Y luego tenemos la eminencia temporal, ¿vale? Que es cuando abrimos la boca, es lo que recorre, ¿vale? Lo que sería el cóndilo juntamente con el disco, ¿vale? Cuando abrimos y cuando cerramos, ¿vale? Esta superficie última es convexa, a diferencia de lo que sería la fosa, que es cóncava en todos los sentidos para albergar el cóndilo y el disco, ¿no? Correctamente, ¿vale? Luego podríamos decir que claro, al ser convexo tanto el cóndilo como la eminencia temporal, podríamos decir que hay una incongruencia articular ósea, ¿no? Y esa incongruencia articular ósea, que es lo que viene a siguiente, se completa o se contrarresta mediante el disco, ¿vale? El disco articular se está por encima de lo que sería el cóndilo y por debajo de la eminencia temporal, ¿vale? Entonces hace como da la congruencia necesaria para contrarrestar esta biconvexidad, ¿no? Tanto del cóndilo como de la eminencia temporal. El disco es una estructura, ¿vale? Que es bicóncava, mucho más delgadita por el centro que por los lados y podríamos decir que es más ancha en la parte posterior que en la parte anterior, ¿vale? Y se mueve, ¿vale? Antero-posteriormente, ¿vale? Y no debería moverse en principio mucho mediolateralmente. Si te está gustando este vídeo, no olvides suscribirte para estar al día en el mundo de la fisioterapia. Bien, ahora que hemos hecho un repaso de la anatomía de la ATM, podemos seguir explicando los trastornos relacionados con el disco cóndilo. En primer lugar, tenemos el desplazamiento discal con reducción y en segundo lugar tenemos el desplazamiento discal sin reducción. En primer lugar, con el desplazamiento discal con reducción, tenemos una sintomatología general característica. En primer lugar, oímos un
chasquido. A veces no se oye, pero normalmente es audible, y ese chasquido en apertura se puede silenciar mediante un espaciador dental. En relación al movimiento de apertura bucal, cuando el paciente abre la boca, normalmente va a haber una desviación homolateral hacia el mismo lado afecto, es decir, una desviación de la línea media, y seguidamente vamos a oír el chasquidito, y luego la mandíbula va a volver a la línea media y va a abrir, ¿no? La línea sería como esta, ¿no? Mediante que abre el paciente, se desvía homolateralmente. Imaginemos que este es el afecto, la articulación temporomandibular afectada, y seguidamente oímos el chasquido y la mandíbula vuelve simétricamente y baja conjuntamente hacia abajo y luego hacia arriba, ¿no? Entonces, también hay otro movimiento que puede estar restringido, que es el movimiento de laterotrusión contralateral, es decir, hacia el otro lado, aunque normalmente se puede llegar a hacer completo, y el homolateral es totalmente libre. El desplazamiento discal con reducción, o más bien el chasquido, puede asociarse incluso con un poquito de dolor facial, muscular, etcétera, incluso cefalea. En relación al desplazamiento discal sin reducción, debemos decir que se expresa de forma brusca y aguda con una limitación de la apertura bucal. Son pacientes que normalmente siempre llevaban tiempo sintiendo chasquiditos, y de golpe porrazo pues tienen una limitación muy grande, o se muerden fuerte y sienten un chasquido fuerte, y de golpe tienen limitación al abrir la boca, ¿no? Tienen la lateralidad homolateral conservada, es decir, hacia el mismo lado, y la lateralidad contralateral, es decir, hacia el lado contrario de la articulación temporomandibular afectada, limitada, ¿vale? Y hay una cosa característica, como hemos comentado anteriormente, que no tiene desplazamiento discal con reducción, que es que no hay ruidos articulares, y ahí podemos diferenciarlo con el anterior. En este caso se produce dolor porque tanto en el desplazamiento discal con reducción y sin reducción, porque hay los tejidos retrodiscales detrás del disco que están muy inervados y son muchas veces los causantes del dolor articular, juntamente con otros factores, evidentemente. En relación al tratamiento de la articulación temporomandibular, a nivel de fisioterapia tenemos muchas opciones, más de las que nos podremos llegar a creer. En primer lugar, tenemos la terapia manual. Sabemos que es a corto plazo, pero puede ayudar a recuperar la movilidad, podemos ayudar a restablecer un poquito la relación cóndilo-disco, ¿vale? Cóndilo-discal, incluso podemos relajar toda la musculatura masticatoria también para modular un poquito a nivel de dolor. La educación terapéutica es esencial, como ya sabemos en todos los casos, sobre todo en pacientes que tengan una larga evolución, o pacientes que podamos llegar a ver en el diagnóstico que se relacionan más con procesos centrales. Entonces, la educación terapéutica y en la patología es esencial, y por eso debemos hacer también un buen diagnóstico para detectar estos casos y poderlos abordar lo máximo de rápido que podamos. Y en tercer lugar tenemos el ejercicio terapéutico. El ejercicio terapéutico en la ATM parece que no, pero también es importante, y tenemos muchas opciones. Tenemos opciones de mejorar el control motor, tenemos opciones de restablecer también mediante los ejercicios la relación entre el cóndilo y el disco. Podemos también incluso hacer ejercicios para modular el dolor, como en el caso de pacientes con bruxismo. Incluso podríamos decir recuperar o disminuir un poco el hecho de apretar, ¿no? a nivel nocturno, juntamente con las férulas de descarga. Y por último, tenemos ejercicios que nos pueden ayudar a mejorar incluso la resistencia o la fuerza muscular de ciertos músculos, en casos también de perlaxitud, etcétera. Entonces, en general, es importante hacer un buen diagnóstico. En el caso de la ATM, creo que es la parte más importante y más esencial, y a partir de ahí tenemos opciones, sí, de tratamiento que podemos utilizar y ayudar mucho a los pacientes que nos vienen a consulta con este tipo de problemas. Bien, espero que este vídeo te haya ayudado un poquito a comprender mejor qué es la ATM, cómo se diagnostica y qué opciones de tratamiento tenemos, que hay muchas opciones de tratamiento. Y nada, os espero en el próximo vídeo. Hasta luego.